¿Cómo están mis queridos estudiantes? Habla la profesora Raquel y en esta oportunidad nos encontramos con un nuevo tema de comunicación donde te ayudará a complementar tu aprendizaje. Tu nuevo canal J Didáctica que siempre te acompaña y en esta oportunidad te presenta el tema el adverbio y sus clases. ¿A qué llamamos adverbios? Los adverbios son palabras que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Veamos esta oración que dice, el bebé llora mucho. Si nosotros decimos el bebé llora, se entiende claramente el verbo que viene del infinitivo llorar. Pero si le agregamos el adverbio mucho, cambia el significado. En este caso, mucho va a modificar al verbo. Veamos otra oración que dice, él es poco aplicado. Si yo digo, él es aplicado, entendería que este jovencito es responsable, hace sus deberes, pero si yo antepongo el adverbio de cantidad, que es poco, entonces va a cambiar el significado. En este caso, va a modificar al adjetivo. Ahora, veamos en esta oración que dice, ella está muy cerca. Si yo digo, ella está cerca, en este caso, cerca es un adverbio de lugar, pero yo voy a anteponer el adverbio muy, entonces muy, que es un adverbio, modifica otro adverbio. En este caso dice que no está cerca, está muy cerca. El adverbio es invariable. Se dice así porque no va a cambiar ni en género ni en número. Vamos a comprobarlo con estas oraciones que dice, ella come mucho. En este caso estamos hablando del género femenino. Y si digo, él come mucho, estamos hablando de masculino. ¿Te das cuenta? El adverbio de cantidad mucho no ha cambiado. Tampoco va a cambiar en esta oración que dice, ellos comen mucho. Mucho es el adverbio de cantidad y en las tres oraciones no ha tenido ningún cambio. Sé que el adverbio es una sola palabra. Bien, entonces, ¿qué son las locuciones adverbiales? Las locuciones adverbiales son frases formadas por varias palabras que poseen el valor de un adverbio. Por ejemplo, este conjunto de palabras que dice de cuando en cuando, de vez en cuando, con facilidad. Los adjetivos calificativos también se transforman en adverbios agregándoles el sufijo mente. Por ejemplo, tenemos aquí el adjetivo enorme más mente se transformará en un adverbio enormemente. También tenemos el adjetivo amable más mente se transforma en el adverbio amablemente. Fácil más mente, fácilmente. Segura más mente, seguramente. Verdadera más mente, verdaderamente. Y así también tenemos la palabra efectivamente. ¿Cómo se clasifican los adverbios? Los adverbios se clasifican según su significado, es de acuerdo a la circunstancia. Veamos este adverbio que es de lugar. En este caso, para ver los adverbios de lugar, tenemos que hacernos la pregunta ¿dónde? Y las respuestas serán adverbios como abajo, cerca, delante, encima, ahí, arriba, aquí, allí, adentro, dentro, debajo, allá, fuera, afuera y lejos, como otros.
Vamos a ver en esta oración que dice, lo ponemos encima de la mesa. Si decimos, lo ponemos encima, nosotros con la pregunta diríamos, ¿dónde lo ponemos? Encima. Encima es el adverbio que va a modificar al verbo poner. Adverbios de tiempo. Para reconocerlos nos tenemos que hacer la pregunta ¿cuándo? Y las respuestas serán entonces, jamás, temprano, todavía, aún, hoy, pronto, ya nunca, antes, ayer, tarde, siempre, mañana, ahora, después. Tenemos la oración que dice, María se graduará mañana. ¿Cuándo se graduará María? Mañana. Mañana es un adverbio de tiempo que va a modificar, en este caso, al verbo graduar. Adverbios de modo. En este caso, para reconocerlos, hacemos la pregunta, ¿cómo? Y la respuesta serán los adverbios deprisa, mal, fácilmente, peor, amablemente, así, mejor, tal, bien, tristemente, despacio. Y tenemos la oración, la tortuga camina despacio. ¿Cómo camina la tortuga? Despacio. Despacio es un adverbio de modo que va a modificar al verbo caminar. Veamos ahora los adverbios de cantidad. Para esto nos hacemos la pregunta ¿cuánto? Y tenemos los siguientes adverbios. Demasiado, mucho, muy, bastante, poco, algo, tanto, más, menos. Y tenemos aquí una oración que dice, me gusta mucho este vestido. Aquí tenemos este ejemplo. Veamos. ¿Cuánto me gusta? Mucho. Mucho es un adverbio que va a modificar al verbo gustar. Bien, te indico algo. No te vayas a confundir los adverbios de cantidad con los adjetivos numerales. En este caso tenemos los adjetivos numerales como, por ejemplo, los de orden, ordinales, que te indican primero, segundo, último, o los cardinales, que te indican los números 1, 2, 5, 1.000.000, o también los partitivos, que pueden ser las fracciones, 1/2, 1/4, o quizás los múltiplos, doble, triple. En ese caso son adjetivos porque van a acompañar a un sustantivo. En este caso no. Estos son adverbios y recuerda que los adverbios van a modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, no a los sustantivos. No estamos hablando de números. Los adverbios de cantidad se refieren a la intensidad. Bien, entonces ya aclarado, pasamos a ver otro tipo de adverbio. Adverbios de afirmación. Tenemos las palabras, la más usada, sí, seguramente, efectivamente, exacto, también, asimismo, cierto, verdaderamente, obvio, claro. Entonces, aquí tengo la oración, yo también iré. El adverbio también, adverbio de afirmación, está modificando al verbo ir. Adverbios de negación. Tenemos la palabra tampoco, nunca, jamás, no, que siempre lo usamos, y aquí tenemos la oración, nunca aprenderás la lección. No es lo mismo decir aprenderás la lección porque en este caso estaría afirmando, pero si antepongo el adverbio nunca, entonces estoy negando.
Nunca es un adverbio de negación que va a modificar al verbo aprender. Adverbios de duda con las palabras al parecer, quizás, a lo mejor, posiblemente, probablemente, acaso, quizá, tal vez. Y aquí tenemos una oración que dice, esta profesora es posiblemente la mejor. Si decimos esta profesora es la mejor, estaríamos afirmando. Pero aquí tenemos un adverbio, en este caso posiblemente, que nos va a indicar una duda. Este adverbio de duda nos va a modificar al adjetivo. Bien, si te fijas, aquí tenemos dos palabritas que terminan en mente. ¿Recuerdas? Antes eran adjetivos y ahora son transformados a adverbio. También tenemos conjunto de palabras que no son iguales a los otros adverbios que están formados por una sola palabra. En este caso, son conjuntos de palabras porque se catalogan como locuciones adverbiales. ¿Recuerdas? Bien, chicos, felicitaciones a todos ustedes por acompañarnos en esta clase. Sigan practicando en casa, suscríbanse, escriban sus comentarios de repente con alguna duda o quizás recomendaciones. Nos estamos viendo hasta la otra oportunidad.